vamos a continuar. Les compartiré ahora sí el pizarrón. Muy bien, entonces en este ejercicio nos dicen sean los polinomios de grado 2 o menor y R2, que son dos espacios vectoriales con coeficientes reales, y tenemos a la transformación S que va de los polinomios de grado 2 o menor a R2, cuya regla de correspondencia es la transformación S aplicada al polinomio ax cuadrada más bx más c, va a dar como resultado el par ordenado a más c, b. Nos piden primero determinar si la transformación S es lineal. Inciso B, obtener el núcleo y una base, e inciso C, el recorrido de S y una base. Muy bien, entonces vamos a comenzar determinando si la transformación es lineal. Estamos repasando justo lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué debe de cumplirse para que la transformación S se denomine lineal? ¿Qué debemos de verificar? Primero, Superposición y muy homogeneidad, bien. ¿no? Primero la superposición y luego la homogeneidad. Muy bien, superposición. Muy bien, y la superposición nos dice, yo tengo que utilizar a dos vectores del primer espacio vectorial, o sea, dos vectores del dominio. Entonces aquí le pongo sean A1 x cuadrada más B1x más C1 y A2x cuadrada más B2x más C2. Esos son mis dos polinomios pertenecientes a los polinomios de grado 2 o menor. Yo estoy usando subíndices para diferenciar a mis polinomios, a mis vectores, pero también podría usar letras distintas, no lo olviden. Entonces, en la superposición sabemos que el primer polinomio es nuestro primer vector y nuestro segundo polinomio es nuestro segundo vector. La superposición dice, si yo le aplico la transformación S a la suma de estos vectores, tiene que ser equivalente a que yo le aplique la transformación S a cada vector y luego a las imágenes obtenidas la sume. Muy bien, entonces vamos a hacer esas operaciones. Entonces nos quedaría S. ¿Y cómo queda la suma del vector 1 más el vector 2, que son los polinomios? ¿Me pueden dictar, por favor? ¿Cómo quedaría de una vez la suma de esos dos polinomios? A1 más A2x cuadrada, Muy bien, A1 más A2x cuadrada, perfecto. B1 más B2x, B1 más más B2 B2x, muy bien, perfecto. más C1 más C2. Perfecto, porque cuando sumamos polinomios recordamos que se suman términos semejantes y los términos semejantes son aquellos que tienen la misma base y el mismo exponente. Muy bien. Entonces ya del lado derecho le vamos a aplicar la transformación S al primer vector, que es A1x cuadrada, más B1x, más C1, y le vamos a aplicar la transformación S también al vector 2, que es A2x cuadrada, más B2x, más C2. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer ya para terminar este ejercicio es que tenemos que nosotros aplicar la regla de correspondencia que nos están dando. Nos dicen que los polinomios de grado 2 o menor, al aplicar la transformación S, se convierten en pares ordenados, donde estos pares ordenados tienen como característica que la primer componente va a ser la suma de los coeficientes del término de grado 2 con el coeficiente del término lineal, coma, el término independiente, no, coma, el coeficiente de grado de la expresión de grado 1. Otra vez, aquí está, revísenla. Al aplicarle al polinomio la transformación S, obtenemos un par ordenado que tiene como características el coeficiente de la variable de grado 2 más el término independiente, coma, el coeficiente de la variable de grado 1. Muy bien, entonces ahora sí, ya que revisamos eso, ¿cómo quedaría al aplicarle la transformación S a la suma de los polinomios? ¿Cuál sería el resultado que obtendríamos? A1 más A2, Ajá, 1 más C2, más, ajá, C1 más C2, muy bien, coma, B1 más B2. perfecto, muy bien. Está muy sencillo esto, pero no importa, lo tenemos que hacer. Para el lado derecho, ¿qué quedaría? El primer par ordenado, ¿cuál sería? A1 más C1, Perfecto, coma B1. coma B1. Muy bien. Para el segundo vector, al aplicarle la transformación S, obtendríamos A2 más C2, B2. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces, del lado izquierdo, nos quedaría A1 más A2 más C1 más C2, B1 más B2.
Y del lado derecho, como no nos dicen una forma específica distinta a la que ya conocemos en la que se suman vectores, entonces usamos la suma usual. Y en la suma usual se suman componente a componente. Primer componente del primer vector con primer componente del segundo vector, por lo que me quedaría A1 más A2 más C1 más C2. Y por último, sumo las segundas componentes de ambos vectores, que sería B1 más B2, y yo verifico que la igualdad se cumple, por lo tanto, la superposición se cumple. Muy bien. Después tengo que verificar la homogeneidad. Y en la homogeneidad, lo único que tengo que hacer es que a un vector del primer conjunto le aplico el producto de un escalar. Y del lado derecho, al vector solo, le aplico la transformación y después lo multiplico por el escalar alfa. Muy bien, entonces, si yo multiplico a alfa por el polinomio a1x cuadrada más b1x más c1, obtendría alfa por a1x cuadrada más alfa por b1x más alfa por c1. Entonces, ahora sí ya empiezo a verificar la homogeneidad. Entonces, me dice que si yo le aplico la transformación a ese polinomio, me tiene que dar el mismo resultado que si yo al polinomio le aplico la transformación S y al resultado que yo obtenga, tengo que multiplicarlo por el escalar alfa. Muy bien. Entonces ya vamos a verificarlo. Al aplicar la transformación S a la expresión de la izquierda, entonces obtendría alfa A1 más alfa C1, alfa B1, porque mi regla de correspondencia de mi transformación dice suma el coeficiente del término de grado 2 y el término independiente, el coeficiente del término de grado 1. Muy bien. Entonces, para el lado derecho sería alfa veces A1 más C1, B1. Y entonces ya me quedaría del lado izquierdo alfa A1 más alfa C1, alfa B1. Y del lado derecho alfa que multiplica A1 más alfa que multiplica C1, alfa por B1. Y como son iguales, entonces se cumple también. Y yo puedo decir que S sí es una transformación lineal. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento para copiarlo y en un momento continuamos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer nada más para obtener el núcleo de la transformación? Pues a la imagen obtenida, que es A más C, B, la tengo que igualar con el vector 0 del segundo espacio vectorial que se llama codominio. Y como el segundo espacio vectorial es R2, el vector 0 de R2 es el vector de elementos 0, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que se formaría. Aquí obtendríamos que A más C tiene que ser igual a 0 y que B tiene que ser igual a 0. Entonces, de la primera ecuación, yo obtendría que A es igual a menos C. O si alguien más quiere decir que C es igual a menos A, está en lo correcto, no pasa nada. Entonces, el núcleo se representa con N mayúscula y entre paréntesis el primer espacio vectorial, o sea, el dominio. ¿Quién es el dominio? Los polinomios de grado 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, nuestro núcleo de nuestra transformación lineal, ¿quién sería? Bueno, no es entre paréntesis no se escribe el primer conjunto, sino el nombre de la transformación. En este caso, la transformación se llama S. Entonces, el núcleo de la transformación S, ¿quién sería? Pues es un conjunto de vectores que pertenecen al primer conjunto, que son los polinomios de grado 2, y para los cuales, al aplicar la transformación S, nos va a quedar como resultado el vector 0 del codominio. Entonces, nuestro núcleo tiene que estar formado por elementos del primer espacio vectorial. En este ejercicio en particular, nuestro primer espacio vectorial son polinomios de grado 2. Entonces, este sistema de ecuaciones que resolvimos, lo único que nos está diciendo es qué características van a tener esos polinomios de grado 2. ¿Y qué características son las que nos están diciendo? Pues que su primer componente, el coeficiente de la variable de grado 2, tiene que ser igual a menos el término independiente. Y por otro lado, que el coeficiente del término lineal tiene que valer 0. Eso es lo que nos está diciendo. No lo olviden. El núcleo de una transformación son vectores pertenecientes al primer conjunto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es identificar quiénes son los vectores del primer conjunto, polinomios de grado 2. Y este sistema de ecuaciones que encerré en el recuadro, lo que nos está diciendo es qué características van a tener esos polinomios. Entonces,
¿Me podrían decir cómo quedarían esos polinomios, por favor? ¿Cómo quedarían? ¿Hace un ejemplo? Pues en general ya, ¿cuál sería el vector genérico de los polinomios del núcleo? Es menos cx cuadrada. Muy bien, Sería- perfecto. Muy bien, menos x cuadrada. Sí, sí, sí. Ajá, más 0x, muy bien. Luego, más c, perfecto, muy bien, muy bien. Esos serían los polinomios de grado 2 para los cuales al aplicar la transformación S voy a obtener como resultado el vector 0 del codominio. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí ejemplo. Ustedes pueden proponer valores de C que a ustedes se les ocurra. Entonces, por ejemplo, si yo digo para C igual a menos 1, entonces, ¿qué polinomio obtendría? Si C valiera menos 1, Cuadrada menos 1. menos x cuadrada menos No, 1. es x cuadrada normal, ¿no, profe? Sí, x cuadrada menos 1. X cuadrada menos 1. Muy bien, sí. Ah. Entonces, a este polinomio x cuadrada menos 1, yo le voy a aplicar la transformación S. Y entonces, la regla de correspondencia dice, suma el coeficiente de la variable al cuadrado. Su coeficiente es 1, con el término independiente, el cual es menos 1, coma el coeficiente de la variable lineal, el cual es 0, porque no hay variable lineal, y entonces obtenemos el par ordenado 0,0, que es el vector perteneciente a R2. ¿Están de acuerdo? En el vector genérico quedó 0x porque b es igual a 0. Sí, así es. Justo es lo que les decía Icar, que al resolver este sistema de ecuaciones, no es eso que encontramos, que A vale menos C y que B vale 0, son las características que deberían de tener los vectores pertenecientes al dominio. El dominio es el primer conjunto. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es que nuestro vector genérico del dominio, que ya nos lo daban, lo estoy encerrando si lo alcanzan a ver, ese vector genérico solo tengo que sustituir las características que yo encontré, que son que A valga menos C y que B valga 0. Entonces, de ahí se obtuvo que el vector genérico que describe a los vectores del núcleo es menos x cuadrada más 0x más c, tal que se pertenezca a los reales. Y si yo tengo dudas si lo que encontré está bien o está mal, entonces yo asigno un valor arbitrario a c, el que ustedes quieran, el valor arbitrario que a ustedes se les ocurra, y entonces verifican que al vector que obtuvieron al asignar a c un valor arbitrario, al aplicarle la transformación, sí dé como resultado el vector 0 del segundo conjunto. Si no les quedara el vector 0 del segundo conjunto, es que ese vector genérico que encontraron que describe a los vectores del núcleo no es correcto. ¿Me explico? Profe, para sacar el núcleo siempre tenemos que igualarlo al vector nulo, ¿verdad? Así es, esa es la definición del núcleo y es lo que dijimos al principio. El núcleo está formado por todos los vectores del dominio para los cuales al aplicarles la transformación lineal den como resultado el vector 0 del segundo espacio vectorial que se llama codominio. Por otro lado, nosotros vimos y revisamos que el proceso que nos permite encontrar el núcleo es primero a un vector genérico del dominio aplicamos la transformación lineal. Y a ese resultado obtenido lo igualamos con el vector 0, porque esa es la definición del núcleo. Entonces llegamos siempre a un sistema de ecuaciones y solo hay que resolverlo. Al resolver ese sistema de ecuaciones, estamos encontrando las características que tendrían los vectores del primer conjunto para que al aplicarles la transformación den el vector 0 del segundo conjunto. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿y por qué cuando ya tenemos el polinomio? Entonces, ya verificamos que si yo asigno un valor arbitrario para C, entonces voy a obtener un vector perteneciente al dominio para el cual al aplicar la transformación este sí obtengo el vector 0. Entonces, si tienen duda de que lo que hicieron es correcto o no, pues sustituyan un valor arbitrario al vector que obtengan, apliquen la transformación y verifiquen que les da como resultado el vector 0 del segundo conjunto. Si no les diera el vector 0 del segundo conjunto, es que algo hicieron mal y entonces verifiquen su proceso. Muy bien, entonces también nos decía una base del núcleo de la transformación S. Entonces, la base más sencilla de obtener es la base canónica. Entonces, si yo digo que si C vale 1, entonces obtendría el vector menos x cuadrada
más 1. Y ya, esa sería una base del núcleo. Pero recuerden ustedes que un espacio vectorial tiene infinitas bases. No significa que esta sea la única base que tenga. Muy bien. Entonces, no nos están preguntando, pero podemos decir cuál sería la dimensión del núcleo de nuestra transformación. Es 1, ¿no? 1. 1. Muy bien. La dimensión es 1. Perfecto. Entonces, tomen unos minutos, un momento, para... Entonces, para obtener el recorrido de S y una base, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me podrían recordar? Una base del dominio y se le Muy aplica su transformación. Exacto. Primero, proponer una base del dominio. Muy bien. Entonces, ¿alguien me podría ayudar a determinar la base del dominio? ¿Cuál sería la base del dominio? X cuadrada, Muy bien. Coma. X, Muy bien. Coma. 1. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más me podría decir por qué sus compañeros propusieron esta base? ¿Qué hicieron para llegar a estos vectores? El vector x cuadrada, el vector x y el vector 1. Asignar unos y ceros. Unos y ceros a las variables. Muy bien. Si a vale 1 y b y c 0, entonces obtendríamos el vector x cuadrada. Si b vale 1 y a y c 0, entonces obtenemos el vector x. Y si c vale 1 y a y b 0, entonces obtenemos el vector 1. Muy bien. Una vez que ya propusimos la base del dominio, ¿qué tenemos que hacer? Obtener las imágenes de los vectores del dominio. Muy bien, perfecto. Entonces, si yo le aplico la transformación que se llama S al polinomio x cuadrada, la transformación S al polinomio x y la transformación S al polinomio 1, ¿qué obtendría como resultado? Entonces, para el polinomio x cuadrada, obtendría el vector, el coeficiente de x cuadrada es 1, el del término independiente es 0, y el coeficiente de término lineal es 0 porque no hay término lineal. Muy bien. Para la imagen del segundo vector, que es x, obtendríamos 0 en la primer componente. ¿Están de acuerdo? Sí. 0 en la primer componente y en la segunda 1. ¿De acuerdo? Y para la imagen del vector 1 sería 1 en la primer componente porque el coeficiente del término de grado 2 es 0, pero el término independiente vale 1. 0 más 1 es 1. Y coma 0 porque no tenemos término lineal. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya con estos tres vectores que son imagen de los vectores del primer conjunto, planteo una matriz, que es mi matriz de coeficientes, que sería 1, 0, 0, 1 y 1, 0. Y la tengo que reducir a su forma canónica escalonada. Pero yo observo que el renglón 1 y el 3 y el son renglón proporcionales. 3 son iguales o proporcionales. Muy bien, perfecto. Entonces yo la puedo reducir y entonces me quedaría la matriz 1 de elementos 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Y entonces ya este sería mi primer vector y este sería mi segundo vector. Lo único que tengo que hacer es multiplicar a mi primer vector por un escalar y a mi segundo vector por otro escalar y sumarlos. Entonces obtendría el vector A, B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces ya escribo el recorrido de una transformación. ¿Cómo se representa el recorrido de una transformación? Transformación de, ahora sí, de los vectores del primer conjunto. Ese es el recorrido. Van a ser los vectores que tengan esta forma A, B, tal que A y B pertenezcan a los reales. Muy bien. Entonces yo voy a escribir aquí enfrente, bueno, abajo. ¿Cuál sería la dimensión del recorrido? 2, ¿no? Muy bien. 2. Muy bien. Y ahora una base del recorrido. ¿Quién sería? 1,1. No. 1,0 Ajá. Y y 0,1. Muy bien. Perfecto. Ya está. Sí. Y entonces el teorema de dimensiones que dice que la dimensión del dominio, que es el primer conjunto, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo de nuestra transformación, más el recorrido de la dimensión del recorrido, solo que aquí se llama S, la transformación S, y yo le puse T. Déjenme corregirlo. Ajá. Perfecto, ya está. Entonces, el recorrido se representa con el nombre
de nuestra transformación, en este caso se llama S, y entre paréntesis se escribe el primer conjunto, que son el dominio. Esto es que está representando, pues está diciendo qué forma tendrán los vectores que al aplicar la transformación S a los polinomios de grado 2 se obtienen. Entonces, ¿qué forma tienen los vectores que se obtienen al aplicar la transformación S a los polinomios de grado 2? Pues esta forma A, B. Muy bien. Entonces, la dimensión del recorrido, dijimos que es 2, y una base de recorrido, estamos diciendo que está formada por los vectores 1,0 y 0,1. Muy bien. Y estamos verificando el teorema de dimensiones. La dimensión de los polinomios de grado 2, que es el dominio, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Muy bien. ¿Cuál era la dimensión del dominio? 3. ¿Cuál era la dimensión del núcleo? 1. Y la dimensión del recorrido 2, entonces se verifica. Se verifica este teorema y eso nos indica que lo que hicimos es correcto. Perfecto, entonces tómense un momento para copiar. Dando la grabación. Entonces dice, el teorema sea L, una transformación lineal que va del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Ambos tienen dimensión n. Aquí está en forma resumida. La transformación L mapea del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Y tenemos a un vector V perteneciente al primer espacio vectorial que se llama V. Y también sabemos de este vector V que se puede representar como combinación lineal de los vectores del dominio, de ciertos vectores del dominio. Entonces, por lo que hemos revisado, si yo al vector V le aplico la transformación L, entonces daría lo mismo a que yo le aplique la transformación L a cómo se representa el vector V como combinación lineal de los vectores de una base del espacio V. Entonces, al lado izquierdo solo le estoy aplicando la transformación al vector V. Del lado derecho voy a escribir todo esto que tengo aquí. Entonces escribiría A alfa por B1 más beta por B2 más teta veces Bn. ¿Por qué? Fíjense, porque yo estoy diciendo que al vector V lo puedo representar como combinación lineal de los vectores de una base del dominio. Que aquí estoy diciendo que son B1, B2, B3, hasta Bn. Muy bien. Entonces, según lo que hemos revisado, si la transformación es lineal, entonces aquí por superposición primero, esto que tengo del lado derecho se podría escribir como la transformación de alfa veces B1 más la transformación de beta veces B2 más puntos suspensivos, la transformación de teta veces Bn. Esto es por superposición. Por superposición, este primer renglón es equivalente a este. Y después, por homogeneidad, entonces la transformación del vector V es equivalente a alfa veces la transformación de B1 más beta veces la transformación de B2 más puntos suspensivos, teta veces la transformación de Bn. Muy bien, entonces queda demostrado. ¿Para qué nos sirve todo esto que estamos diciendo? Pues porque imagínense que nosotros queremos saber cómo queda la regla de correspondencia de la transformación de un vector. Y como datos nos dan las transformaciones de los vectores de una base. Entonces podemos utilizar este teorema y con eso podríamos obtener cuál es la regla de correspondencia o la transformación de este vector. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Tómense un momento para copiarlo. Entonces, sea la transformación lineal J que va de R3 a R2, una transformación para la cual se sabe que la transformación J aplicada al vector 1, 0, 0 da como resultado el vector 2, menos 4. La transformación J aplicada al vector 0, 1, 0 da como resultado el vector 3, menos 5. La transformación J aplicada al vector 0, 0, 1 da como resultado el vector 2, 3. Muy bien. Entonces nos dicen en el inciso A que es igual la transformación J, pero ahora aplicada al vector 1, menos 2, 3. Muy bien. Entonces aquí observamos que nuestro dominio, ¿quién es? R3. ¿Y nuestro codominio quién es? R2. Entonces vean, aquí estamos diciendo entonces el primer conjunto, el primer espacio vectorial se llama dominio, el segundo espacio vectorial se llama codominio.
Entonces, ¿me podrían decir cuál sería una base del dominio? 1, 0, 0, Ajá, 0, 1, 0, muy bien. 0, 0, 1. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué estás diciendo que esa es la base del dominio? Porque, pues, le está dando, o sea, le estarías dando valores de unos y ceros a cada variable Pero, ¿cuál es el espacio vectorial con el que estás trabajando? con R3. Exacto, porque R3 es el espacio con el que estoy trabajando. Entonces, los vectores de R3 genéricos tendrían la forma A, B, C. Y entonces, ahora sí, asignando a cada variable el valor de 1 o 0, entonces obtendríamos esta base. Muy bien. Entonces, ¿por qué les pregunté quién sería una base de R3? Porque observen, ¿a quién le estamos aplicando la transformación J? A la base, ¿no? A la base de R3, muy bien. Y entonces, como esta es una base, nosotros sabemos que cualquier vector, en este caso, el vector 1 menos 2, 3, se podría representar como alfa veces el primer vector de la base de R3, más beta veces el segundo vector de la base de R3, más gamma veces el tercer vector de la base R3. Muy bien. Y entonces, ya estoy diciendo que el vector 1 menos 2, 3 se puede representar como combinación lineal de los vectores de esta base. Es como los vectores que estamos usando son los vectores pertenecientes a la base canónica, entonces es muy fácil a simple vista saber cuánto tendría que valer alfa, cuánto tendría que valer Ya beta aplicamos y el cuánto teorema. tendría que valer gamma para que la igualdad se cumpla, ¿verdad? ¿Es fácil y a simple vista obtenerlo? ¿Sí o no? Profe, yo ya no lo escucho. Sí, alfa tendría que ser 1, Muy beta bien. tendría que ser menos 2 y gamma 3. 2 y alfa. Y gamma 3. Muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya ven que fue fácil a simple vista. Entonces yo podría decir que si yo le aplico la transformación J al vector 1 menos 2, 3, tendría que ser equivalente a que yo le aplique la transformación J a una vez el vector 1, 0, 0, menos 2 veces el vector 0, 1, 0 y más 3 veces el vector 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo? Porque yo estoy diciendo que el vector 1 menos 2, 3 se puede representar como combinación lineal de los vectores de esta base. Y entonces, otra vez, por superposición, ¿qué pasaría? Por superposición, ¿qué pasaría? Sería la suma. Ajá, la suma de la transformación J aplicada al vector una vez el vector 1, 0, 0. Después sería menos la transformación J aplicada al vector, bueno, más la transformación. Profe, Profe, creo que se está muteado. mutó. Se muteó. Perdón, perdón. Ya está, ahora sí. Les decía, entonces los retomo, que el vector 1 menos 2, 3 se puede representar como combinación lineal de los vectores de mi base. Entonces, según el teorema que acabamos de demostrar hace rato, yo puedo decir que si yo le aplico la transformación J a una suma de vectores, entonces yo puedo separar a esta suma de vectores como, bueno, esa transformación J aplicada a la suma de vectores como la transformación J, pero ahora aplicada a cada vector. Eso es por superposición. Entonces, si tengo una suma a la cual aplico una transformación lineal, lo puedo escribir como que a cada vector le aplico la transformación lineal y luego lo sumo. Y luego por homogeneidad, como cada vector está multiplicado por un escalar, entonces puedo sacar al escalar de la transformación, porque la homogeneidad verificaba esto, que la transformación T aplicada a alfa veces el vector U tiene que ser igual a alfa veces la transformación del vector U. Muy bien, alfa veces la transformación del vector U. Lo único que estoy diciendo es que yo puedo sacar a mi escalar de mi transformación. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué pasaría con el lado derecho? Quedaría 1 por J hacia J por... Ajá, exacto. Muy bien. 1 por... Luego sería menos 2 por J aplicada a 0, 1, 0. Muy bien. Más.
3 3J. 3 por J aplicado al vector 0, 0, 1. Muy bien. Y resulta que la transformación del vector 1, 0, 0 ya la conozco. La transformación del vector 0, 1, 0 ya la conozco. Y del vector 0, 0, 1 ya la conozco. Entonces simplemente voy a sustituir. Muy bien. Y entonces vean, la transformación del vector 1 menos 2, 3 sería una vez. ¿Quién es la transformación del vector 1, 0, 0? Pues es el 2, vector. menos 4, ¿no? Muy bien, perfecto, así es. 2, menos 4. Después, ¿quién es la transformación del vector 0, 1, 0? 3, menos 5, ¿no? Exacto, muy bien. 3, menos 5. Y por último, ¿quién es la transformación del vector 0, 0, 1? 2,3. Muy bien, perfecto. 2, 3. Muy bien, 2,3. Entonces ya simplemente yo digo que la transformación del vector 1 menos 2, 3 sería equivalente a, entonces multiplico cada escalar por el vector, el primer vector no cambia porque el escalar es 1, el segundo vector sí cambia, sería menos 6, 10, y el tercer vector también cambia, sería 6, 9. Muy bien, y entonces como no hay una forma específica de sumarlo, alternativa, si no me lo dijeran, entonces hago la suma usual de vectores, y entonces ¿qué me quedaría? 2 menos 6 es menos 4 más 6 es 2. 2, menos 3, ¿no? ¿Perdón? 2, menos 3. Ajá, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí, seguros? Ah, no. No, es 2,15, ¿no? Así es, 15. porque es 10 más 9, 19 menos 4 es 15. Entonces, vean, ¿para qué me sirvió esta información? Que yo, aún sin tener la regla de correspondencia de mi transformación, yo puedo obtener la imagen de un vector si conozco las imágenes de los vectores de la base, del dominio. Con esto ¿Y lo aplicamos el observan? problema que nos dio. Siempre y cuando tengamos la base canónica. No, una base del dominio. Ah, ok. Porque recuerda que cualquier vector perteneciente a un espacio vectorial específico se puede generar como combinación lineal de los vectores de una base de ese espacio vectorial específico. En este Ah, ok. caso, la base que usamos fue la base canónica, pero me pudieron haber dado otra base y entonces, aplicando las propiedades de superposición y homogeneidad, entonces yo puedo decir que la imagen de un vector específico del dominio se puede obtener como la suma de las imágenes de los vectores de la base multiplicados por un escalar. ¿Quiénes son esos escalares? Pues los escalares que hacen que ese vector en particular sea combinación lineal de los vectores de la base. ¿Sí, más o menos? Ok. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces ahora nos preguntan ¿a qué es igual la transformación J, pero ahora aplicada al vector A, B, C? Muy bien. Entonces lo único que tenemos que hacer pues, es recordar que el vector A, B, C, que es cualquier vector perteneciente a R3, se podría representar como alfa veces el vector 1, 0, 0, más beta veces el vector 0, 1, 0, más gamma veces el vector 0, 0, 1. Entonces yo a simple vista, como la base que estoy usando es la base canónica, a simple vista puedo saber que alfa tiene que valer A, que beta debe de valer B y que gamma debe de valer C para que cuando sume estos tres vectores me den este vector. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces, con esto, yo puedo hacer lo siguiente, que la transformación J aplicada al vector A, B, C, tendría que ser igual a la transformación J aplicado a por el vector 1, 0, 0, porque el escalar alfa vale A, más B multiplicado por el vector 0, 1, 0, y más C por el vector 0, 0, 1. Porque para este caso, donde usamos al vector genérico, los escalares son letras y ya las encontramos. Alfa vale A, beta vale B y gamma vale C. Entonces ya otra vez por superposición, ¿qué puedo hacer en el lado derecho? Separar el escalar. Separar la suma
de vectores como la suma de transformaciones. Muy bien. Entonces, alfa por 1, 0, 0, más la transformación aplicada a B por 0, 1, 0, más J aplicada a C por 0, 0, 1. Entonces, ¿qué hice? Nada más esta suma de vectores la separé como la suma de transformaciones de cada vector. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora sí, por homogeneidad, ¿qué haría? Separar el escalar como el escalar por la transformación lineal. Muy por bien, los vectores, perfecto. El escalar por la transformación, que en este caso se llama J. Muy bien. B por J aplicada al vector 0, 1, 0. Y por último, C multiplica a la transformación aplicada al vector 0, 0, 1. Muy bien. Y entonces la transformación J aplicada al vector ABC, entonces sería A por la imagen del vector 1, 0, 0. ¿Que quién es? 2 menos 4. Muy bien. Luego B por la imagen del vector 0, 0, 1, 0. 3 menos 5. Muy bien. Y C por la imagen del vector 0, 0, 1. 2, 3. Muy bien. Entonces lo hago enfrente porque ya no tengo tanto espacio. Me quedaría 2A menos 4A para el primer vector. Para el segundo, 3B menos 5B. Y para el tercer vector me quedaría 2C más 3C. Perfecto. 2, perdón. Coma, 3B menos 5B. Y para este otro vector me quedaría, ya está. Para este último vector me quedaría 12, coma, ¿qué? 12, coma, 3. Sí. 3, ¿qué? 3, ¿qué? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, ya está. Ya está, ya está. Entonces, ahora sí, si simplifico, la imagen del vector ABC sería ¿quién? ¿Me pueden decir? Sumando primeras componentes entre sí. 2A más 3B más 12. Más 12. Muy bien, perfecto. Menos 4A. Menos Menos 5B. 5B. más 13. Más 13. Más 13. Y ya está. Entonces, quiere decir que si yo le aplico la transformación J a cualquier vector de R3, obtengo un vector que sigue esta regla de correspondencia. Entonces, nosotros ya habíamos calculado la imagen del vector 1 menos 2, 3 usando este proceso, pero ya que tenemos la regla de correspondencia, entonces vamos a verificarlo. La imagen del vector 1 menos 2, 3 sería 2 veces la primer componente, o sea, 2 por 1 es 2. Luego, más 3 veces la segunda, que sería 3 por menos 2 es menos 6. Y luego sería más 2 veces la tercera, que sería 2 por 3, 6. Coma, menos 4 veces la primera componente, menos 5 veces la segunda, más 3 veces la tercera. Entonces, obtendríamos que la primera componente del vector es 2 y la segunda componente sería menos 4 más 10 más 9 es 15. ¿Ya vieron que llegamos al mismo resultado? Esos son hacks. ¿Sí o no? ¿Sí vieron? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nada más? Que al aplicarle la imagen al vector genérico de R3 y usar como información las imágenes de los vectores de una base de dominio, yo puedo obtener con eso la regla de correspondencia de mi transformación. Lo que es importante no olvidar es que las imágenes que yo estoy obteniendo tienen que ser las imágenes de los vectores de una base del dominio. O sea, que yo tengo que asegurarme que esto que me están dando como información, el vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0, el vector 0, 0, 1, sea una imagen del dominio, sea una base del dominio. ¿Por qué es importante que sea una base del dominio? Porque yo sé que si yo tengo una base de un espacio vectorial, entonces cualquier vector, el que se les ocurra, se podría representar como combinación lineal de los vectores de esa base, de ese espacio vectorial. No lo olviden. Entonces, en algunos ejercicios me van a dar las imágenes de vectores de la base del dominio y con ello me van a pedir la regla de correspondencia de la transformación. Los ejercicios anteriores ya me daban la regla de correspondencia, me pedían su núcleo, me pedían su recorrido y me pedían una base de cada uno de ellos. En este ejercicio y lo que vamos a hacer la próxima clase, nos dan las imágenes de algunos vectores. Yo tengo que asegurarme que esos vectores son una base del dominio. Si lo son, entonces con eso puedo obtener la regla de correspondencia de la transformación. ¿Sí fui claro? ¿Sí me di a entender con eso? Sí, profe. Sí, profesor.
Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, por favor, terminen de copiar.